las preguntas, sino que, porque me parece que siempre las preguntas suman, así que Jazmín, hace todas las preguntas que necesites, yo no me voy a ofender con las preguntas. Ahora sí, se está grabando, ¿eh? Bien, bueno, eso, al contrario, las preguntas siempre suman y además, cada profe tiene su estilo. Mi estilo es también de que poder conversar y que ustedes puedan preguntar y entre todos vayamos descubriendo el saber, que no me pertenece a mí, el saber lo tenemos un poco todos. Acá aprendemos todos, aprenden ustedes y aprendo yo. Por lo menos esa es mi manera de enseñar y está bueno que yo se las diga. Respondiendo un poco a lo que vos trajiste, Jazmín, sobre este tema de parejas, y ahora voy a tomar, esperá, vamos a la queja, después tomo esto también que trajiste que me parece interesante, esto de la queja, ¿cuál era? Acá estoy, profe. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Ana María? Sí, contra la ¿cómo andás? profe Angie. Ah. ¿Sabés qué? El único horario que puede, dijo que eran los lunes a las 8 de la mañana y ahora la abrimos o la vivo acá. Ah, bien, no, bien, ya bien. en un ratito entro a cursar, así nos hacés y me hacés madrugar. Dios mío. A las 6 de la tarde, como el profe. A las 6 de la tarde. Lo que pasa es que yo siempre necesito un poco a alguien ahí que esté manejando y bueno, en general viene Rocío y hoy vino con la mejor voluntad del mundo la querida Angie de la Comisión 1. Agradezco tu mirada atenta, Ana. Bueno, ¿Viste? No solo me quedo dormido, me levanto justo. También estoy en esto. Yendo a la otra parte de lo que trajo Jazmín, está bueno decir, porque el otro día quedó esto de ¿para qué necesito saber tanto si total yo voy a ser acompañante terapéutico? Y por otro lado había quedado la famosa frase voy a acompañar al que más sufre. Si mal no recuerdo fue algo así. La primer parte, ¿para qué? Casi que ya lo hablamos, pero lo vamos a seguir hablando. ¿Para qué? Porque está bueno saber, porque uno no sabe en qué situación le va a tocar intervenir. Uno a veces se configura cómo va a trabajar o de qué trabajar en el futuro y después te sorprende el futuro, no sabes en qué vas a terminar trabajando. Yo estudié psicología social, lo primero que estudié, y terminé trabajando en un programa de desarrollo social y justamente tratando con familias que presentaban algún problema. Entonces tenía que intervenir en toda la situación familiar. Y al principio yo pensé que no, psicología social, no, me imaginaba otro tipo de cosas. Entonces, si bien esta es la carrera de acompañante terapéutico, después el marco profesional donde les va a tocar trabajar no es tan lineal, es justamente circular, no saben en qué situaciones van a tener que trabajar. Y como yo dije en la primera clase, cuantas más herramientas tengan, mejor. Cuanto más sepan, mejor. Porque lo que uno va aprendiendo lo tiene como una caja de herramientas, no sabe en qué momento lo va a poder utilizar o le va a servir. Ahí está Estela, que creo que es la que había planteado un poco el otro día. Claro, porque buenas noches o buenas tardes. Más que nada porque a nosotros todo el término de usuario no se nos fue inculcado desde el primer año. Siempre se habló como que estamos con el padeciente, con el sufriente, trabajamos con el dolor. Fue una frase que se usó muchísimo el año pasado. Entonces, cuando empieza la clase pasada, fue la dicha clase, se empieza a hablar de esto de que nosotros podemos ir y preguntarle a la gente, ver qué está sucediendo, y yo me pongo a pensar, digo, pero no es lo que me estaban diciendo el año pasado en el discurso. Entonces, lógicamente, que no sé a dónde voy a intervenir, pero mi pregunta era, ¿necesito saber tanto de la familia? Lógicamente, con el diario de hoy sé que sí. Yo tengo el diario de ayer y sé que sí porque lo estoy leyendo, pero en ese momento era tanto lo que usted decía de que
yo voy a hacer un acompañamiento terapéutico, pero no soy la terapeuta. No, pero vas a trabajar probablemente claro. dentro del marco de todo un tratamiento terapéutico. Puede haber un psicólogo, puede haber un acompañante terapéutico, y puede haber un médico, no se sabe bien cómo se va a diagramar. En general hay acompañamientos terapéuticos que están diagramados de una manera, otros de otra, entonces uno no sabe, o sí sabe en cada momento, eso es lo que quiero decir. Entonces el rol que uno va a cumplir dentro de ese acompañamiento terapéutico es justamente terapéutico. Que uno va a trabajar con el dolor, Estela, eso es así, van a trabajar con situaciones de dolor. Lo que yo aconsejaba es que no conviene ir con ninguna idea preestablecida, que la persona de la familia en donde por ahí emerge el dolor, lo único que está haciendo es dando cuenta de algo que sucede, ¿no? Es como que, no lo quiero encasillar, pero a veces hay un problema familiar y hay personas que lo resisten más o que lo pueden ocultar más, y hay personas que se lo bancan menos. Y generalmente esas personas son el emergente de algo que es más profundo, de algo que es mayor. Por eso yo digo de no llegar con ninguna idea preestablecida, como por ejemplo ese es el más sufriente. No, ese es el que está contando que acá hay algo que no funciona bien o que hay algo que pasa que hay que revisar. Probablemente, entonces, llegar de esa manera, sin ninguna idea preconcebida, escuchar, tener tiempo, saber que uno desconoce sobre la problemática y que todas las cosas que fueron aprendiendo en las diferentes materias, en algún momento es como que te va a caer la ficha de que eso te sirve para determinado momento. Pero Estela y todos van a trabajar con una problemática que es familiar seguramente. Y por más que vos te digan, bueno, tenés que hacer acompañamiento terapéutico de tal persona, y esa persona tiene una familia, y en algún momento te va a contar, o no te va a contar, o verás, o va a venir la madre y te va a preguntar cómo lo ves, o te van a empezar a contar de alguna manera el entramado familiar y la estructura familiar. Ahí es donde hay que tener el ojo, la oreja abierta y empezar a averiguar, empezar a preguntar, estar muy atento. El ojo también hay que tenerlo porque se escucha, se ve, hay que usar todos los sentidos. Cuanto mejor estén preparados y preparadas, es siempre superador. No es cuestión de... Ustedes recuerden esto, el acompañante terapéutico va a estar siempre dentro de un abordaje terapéutico más amplio, pero dentro de un abordaje terapéutico. No es que van simplemente a cuidar 2 horas y se van, que es un cuidado así como uno cuidaría, te dicen anda a cuidar un árbol. No, vamos a trabajar con personas, y a las personas les pasan cosas. Después hay situaciones y situaciones. Justamente lo difícil de meterse a estudiar cosas que tengan que ver con la psicología es que trabajamos con el dolor y que trabajamos con personas. Y a ninguna persona le pasa exactamente lo mismo. Entonces ahí, por eso yo hablo de todos los sentidos. Acá interviene el olfato, también hay que tener olfato para trabajar. ¿Qué preguntar en qué momento? ¿Qué conviene? No sé, hablando de la teoría sistémica, que nosotros venimos hablando de la teoría sistémica, digo, es una de las formas de abordaje. Otras de las formas de abordaje es el psicoanálisis. Hay que ver también qué conviene para cada familia o qué conviene para cada persona. Capaz que la teoría sistémica está bueno para determinada familia y para otra familia conviene más una terapia del estilo del psicoanálisis. Hay quienes preferirán el conductismo. ¿Alguna pregunta más que quedó de esto? Si no, avanzo porque... Hay 2 manos levantadas. Bien, vamos con la pregunta. La primera era Mónica, sí. Estás muteada. Perdón, voy por los conceptos.
¿qué es la cibernética del segundo orden? Me quedó que no lo entendí, o no le encuentro cómo relacionarlo. Mónica pregunta. Lo que pasa que nos vamos, nos vamos para otros palos de hablar. Claro, porque pero no. lo cita en el texto cuando dice verdad y realidad, y dice a partir de la cibernética de segundo orden, uno entiende lo que viene a posterior, pero digo, ¿a qué se refiere con eso? Lo dejo, lo obvio, no lo tengo en cuenta. Dejémoslo cuando rocemos por ahí, porque la cibernética tiene que ver con los cambios que fue sufriendo la terapia sistémica. Está bien. Que tiene que ver con que yo miro el problema y el problema me mira a mí. O la familia se relaciona con el problema, pero a su vez el problema incide sobre la familia. Eso tiene que ver un poco con lo histórico de cómo fue evolucionando la terapia sistémica. Perfecto. De todas maneras, el tema es que tenemos que exponer y analizando bien el texto, uno dice a qué se refiere. Pero perfecto, lo dejamos entre paréntesis. Sí, pero básicamente tiene que ver con eso que yo te dije. Digo, es un concepto evolutivo de cómo fue evolucionando la teoría sistémica. Está bueno saberlo, pero tampoco es tan importante. Bueno, muchas gracias. A eso me refiero. No creo que si yo tomo un parcial te pregunte qué es la cibernética del segundo. Por favor. No, para darte una idea de que está bueno como concepto para saberlo, claro. que tiene que ver con eso que te planteé de la familia frente a los problemas y de los problemas con respecto a la familia. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, se lo traslado también a las comisiones, si queda como inquietud saber un poquito más del tema. Y está también María Fabiana. Y Sanse, no, hola. María Fabiana. Hola, buenas tardes. Hola. Entre tarde, pero me interesó exponer algo que, como el profesor dijo, uno, más allá que va a ser acompañante terapéutico, me tocó trabajar o no, cuidar a alguien, y no siendo acompañante terapéutico, y vi cosas que fui aprendiendo, y como uno dice siempre, como yo digo, es cuidar al otro, pero en base de qué, a base de saberes. Nosotros tenemos que estar formados. Por ejemplo, pasa que con el autismo, que estuve viendo, porque algunos chicos saben más, que aprenden más, porque como yo soy operada, como digo siempre, a veces uno se queda con eso, ¿por qué no podés avanzar más? Porque cada operación te toca algo y vos querés seguir avanzando. Y lo veo en el autismo, que hay chicos que tienen muchas capacidades que te superan, porque lo analizan mejor que vos con esa discapacidad. Y nosotros nos vamos a enfrentar a todo eso, en las clínicas donde tengamos que ir. Y cómo está formada esa mente y cómo viene pasando. No sé si a mí me tocara cuidar a alguien o acompañar a alguien, el miedo cuando uno se va a enfrentar es a no saber si está capacitado. Porque uno a veces dice, bueno, toma esto, o le pasan cosas y vos no podés avanzar. Porque bueno, nosotros estamos ahora con la práctica y nosotros también tenemos miedos. Bueno, para eso, María, se están formando, justamente para... Miedo se tiene siempre, ante lo desconocido uno tiene miedo. El tema es que el miedo no te impida avanzar. Una de las formas es están estudiando algo que por alguna razón les interesa o por alguna razón les gusta. A medida que vayan sabiendo, el miedo va a desaparecer, porque si uno va a intervenir con algo, como vos dijiste, tiene que saber. Digo, más allá de cuestiones personales que también inciden, la sensibilidad de cada uno, el deseo de cada uno, que eso es muy importante. Cuando uno va a trabajar en una situación difícil, querer no es poder, la famosa frase. ¿Querer es poder? No. No es tan sencillo como querer es poder. Además, hay que prepararse, hay que saber, cuanto mejor vaya uno
preparado va a poder intervenir. Vos dijiste dos palabras, cuidar e intervenir. Me gusta más intervenir. Sí, la verdad que sí. Sí, Intervenir. es más lindo, porque nos pone en un lugar de más acción y le da un lugar al otro más protagónico. Aparte que son seres humanos y que somos con nosotros, podemos estar nosotros mismos en esa situación. No lo sabemos con los años. Entonces es importante tener saberes y entender qué le pasa al otro. No lo vamos a saber todo, pero con esto que estamos aprendiendo es importantísimo en nuestra carrera. Es importantísimo para que ustedes también se vayan preguntando en qué medida les gusta, cómo lo van viendo, van cambiando la forma de pensar. Hay que prepararse. Para todas las situaciones hay que prepararse, porque uno también necesita poner en juicio cosas. Esto que planteó Jazmín al principio, el ojo crítico. Este es el momento para que ustedes estudien, se forman, aprendan y cuestionen. Hay que cuestionar todo. Yo por eso vos me dijiste, cuidar al otro, intervenir con el otro. Hasta ahí, todo tenemos que cuestionar, porque son posiciones diferentes. Si uno ve al otro como cuidado, le está bajando el precio un poco al otro, ¿no? Parece que fuera inválido y uno lo tiene que cuidar. En cambio, si uno dice intervenir, ya se posiciona uno de un lugar diferente y lo posiciona al otro como sujeto. Perdón que tome tu ejemplo, pero me gusta tomar ejemplo de todo lo que voy escuchando, porque justamente tenemos que pensar y poner en cuestión. Hablando me estoy yendo por otra parte de lo que tenía pensado, pero bueno, aparecen cosas, porque hablando del cambio, que arrancamos al principio con eso, justamente lo que produce el cambio es la reflexión. Y para eso sirve estudiar, o sirven los teóricos, porque justamente nos hace reflexionar, y la reflexión es lo que permite cuestionarse, ¿no? Cuando uno empieza a reflexionar, se empieza a cuestionar con cosas que sabía o que daba por sentado, con cosas que vienen de la infancia, con creencias viejas que uno tenía, y justamente es como uno se pone a estudiar y es como enciende un motor que por ahí estaba un poco descuidado. No quedaron preguntas, ¿no? No, bien. Gracias, profesor. No, de nada. Yo quería ir un poquito después vamos a volver a esto del cambio y a lo de la terapia familiar. Querían terminar de encuadrar un poco esto del nacimiento de la teoría sistémica, de la mano, esto que formula el famoso Bertalanffy, calculo que ya tienen el nombre aprendido, ¿no? Que es el primero que hace las formulaciones, después de la Segunda Guerra Mundial, más cercano sus formulaciones más fuertes, su presentación formal de la teoría se da más o menos por 1968. Rápidamente, no digo que se torna famoso, pero en abordar sistemas familiares o situaciones familiares, enseguida el enfoque sistémico tiene un gran aval, es muy consultado. En ese momento estaba el psicoanálisis, el conductismo, que también estaba bastante presente. Me parece que el conductismo vieron el cuatrimestre pasado, y aparece la teoría sistémica, que se convierte en el modelo predominante en esos años. Pero el psicoanálisis sigue hoy fuertemente arraigado, que venía de mucho antes. ¿Alguien tiene idea de cuándo más o menos se funda el psicoanálisis? ¿Se animan a...? 1900, con Freud. Con Freud en la cabeza, el abanderado. En la cabeza, por supuesto, ¿no? Sí, en 1900. En realidad lo tenía escrito antes, lo publicó, esperó el cambio de... Sí, 1893. Sí. Cachito antes. Y
Porque de las histéricas habló antes él. Y claro. de ahí salió. ¿Y él se psicoanalizó a sí mismo, él empezó la interpretación de los sueños, lo empezó a escribir a través de sus sueños. Y los primeros trabajos fueron con histéricas. La interpretación de los sueños fue mucho posterior. ¿Y el contexto en el que aparece el psicoanálisis? ¿Alguien se anima a tirar alguna idea? En el contexto que él... ¿De la guerra? Fue la Revolución Francesa, no. Primera Guerra Mundial. ¿Usted se refiere a cuando estaban encadenados? Sí, en el contexto de la ciencia, del positivismo, el auge. Claro, es más o menos a fin de la era o la época victoriana que aparece el psicoanálisis y los que se encargaban de los problemas, digamos, por llamarlos de algún modo psicológicos, eran los médicos, ¿no? Yo para darle un contexto en el cual aparecen las grandes teorías, ¿no? Porque esto también tiene que ver con lo que venimos hablando, con la teoría y con el contexto. ¿Hay algún audio de Pinel, ¿verdad? Niños de fondo? Perdón. Claro, no sé si se me escuchó, que yo decía el auge de la ciencia, ¿no? El positivismo, todo tenía que pasar por ser comprobado, por eso esto está bastante cuestionado. Sí, digamos. pero claro, sí, pero eso va más de la mano con el conductismo, que tiene que ver, el conductismo tiene mucho auge en 1950, por ahí, que tiene que ver justamente con, haciéndolo así más sencillo, con lo que se ve. Y el psicoanálisis tiene que ver con lo que no se ve. Y además el psicoanálisis viene... Digo, yo lo traigo como ejemplo, como vamos a trabajar con familias y tenemos que trabajar con el contexto, también las teorías tienen un contexto. El psicoanálisis nace en Francia, tiene auge en Inglaterra, Freud era de Austria, era Freud. El conductismo nace en Estados Unidos, ¿no? Una sociedad que quiere todo más rápido. Y bueno, y después está la teoría sistémica. Yo creo que el conductismo y el psicoanálisis están en lugares bien opuestos. La teoría sistémica viene a traer otra cosa. De todas maneras, cuando hablamos de teoría sistémica, siempre hablamos de en qué se diferencia con el psicoanálisis, en que hablamos de teorías más breves. Digo, el psicoanálisis, para hacer psicoanálisis hay que tener tiempo, ¿no? Porque es como para descubrir cosas más profundas, es a nivel individual, hay que darle tiempo, años, diría. En cambio, la teoría sistémica por ahí propone cambios más rápidos, aunque no tan profundos. ¿Hay alguien levantando la mano? ¿Alguien que quiera preguntar? Si no, sigo. Lo que hay que tener en cuenta en este sentido es que un poco derribando mitos o ideas. Bien. Perfecto. Claro, Marcela, surge en Francia, exactamente. Voy contestando. Hay dos compañeras que no pueden entrar, dice Keila. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta teoría predominante, y en cuanto a la población de estudio, no trabaja con familias o no está para preparar con familias que uno puede imaginar con problemas graves. Sí, también puede trabajar con familias con problemas graves, pero en realidad la idea es poder intervenir con cualquier situación problemática de la familia.
más o menos, cualquier familia tiene alguna situación problemática o alguna situación sobre la que es conveniente reflexionar. Justamente por esto del cambio, digo, es inevitable que algo cambie, todo cambia. Entonces, eso siempre está pidiendo que uno pueda reflexionar sobre ello. Si uno cree que algo va a quedarse quieto, no, cambia. Les diría que cambia hasta el árbol que puedan tener en la puerta de su casa. Un día lo ven con más hojas, con menos hojas, un día lo ven más grande. Es inevitable. Hay dos cosas que son imposibles, no sé quién, me acuerdo que alguien decía, dos cosas que son imposibles o dos certezas, dos cosas que son imposibles que pasen, dos certezas. Una es que nos vamos a morir y la otra certeza es que todo cambia. En cuanto a... se usaba la hipnosis para el psicoanálisis, claro, exactamente. Y acá, profesor, para conectar un poco, digo yo, no sé, ¿no? Teoría del sistema con el psicoanálisis, cuando uno se psicoanaliza que trabajan con la asociación de palabras, ¿no? Digo, capaz que para saber que el conflicto lo tuvo con la madre, tiene que esperar que largue la palabra para hacer la asociación. Y con teoría del sistema directamente llamamos a la familia, hacemos la entrevista, para un psicólogo obviamente, no nosotros, ¿no? Sería más fácil. Porque en la mirada sistemática que tenga, en base me quedo con un caso que nos dio la profesora para analizar, de una familia que concurrió a una sesión. Y en las miradas cómplices, en los silencios, que ella decía que los silencios también habla, ahí podía surgir de dónde podía, por dónde podía venir el conflicto de esa familia. Me parece que en la teoría sistémica sería un poquito más rápido, si fuese ese el caso. En la teoría sistémica es más rápido, el abordaje es más rápido, la posición del terapeuta, incluso, que eso lo hablamos la clase pasada, es mucho más, no sé si protagonista, pero interviene sobre lo que está escuchando y bueno, y se trabaja además mucho sobre la interacción, esto que recién dijiste vos, Agustina, cómo se hablan, quién hace silencio, cómo se responde, eso que está en el medio, ¿no? El vínculo, se trabaja mucho sobre el vínculo, se interviene más rápido sobre el problema que pueda estar presentando esa familia y como para que algo pase, como para activar el cambio de eso que está pasando, sin hacer un análisis más profundo de años, de ver por ahí de dónde vienen algunas cosas. De todas maneras, siempre hay que estar con el ojo atento. Hay personas que les puede llegar a servir más una terapia familiar. Hay personas que les puede llegar a servir más un tratamiento psicoanalítico. Eso depende de la problemática y de lo que se necesite, de qué se quiera averiguar. Pero para hacer una intervención que sea más rápida, sí, la teoría sistémica es ideal, ¿no? Porque en ese caso se trata de captar cuáles son las relaciones que están visiblemente obstaculizando la cuestión vincular, ¿no? Sin meterse muy profundamente de dónde viene todo eso y que para eso está el psicoanálisis. Ahí Gabriela tiene la mano levantada. No sé si... ¿Gabriela? Marcela, no, bueno, vamos con la pregunta. Sería como... Bien, Marcela dice, sería como acomodar las piezas para que todo funcione mejor. Sí y no. Sí, para que todo funcione mejor. Acomodar las piezas las tiene que acomodar la familia. Justamente se le da el lugar de protagonismo al otro, el cambio lo hace el otro, no lo hace un terapeuta ni en psicoanálisis. Se conversa,
se detecta alguna situación problemática. El cambio siempre lo hace la persona, y el cambio anda a saber cuándo lo hace la persona. No se sabe cuándo alguien cambia. En algún momento se produce, si tiene ganas, pero ustedes interviniendo, nosotros, no podemos hacer cambiar a nadie. A nadie que no quiera, que no pueda, digo, también tiene un proceso todo cambio. Bueno, María Fabiana, Elizabeth Fernández, ¿tienen alguna pregunta o vamos para adelante? Yo quiero trabajar algunos, si aparece pregunta, me detengo, si no sigo para adelante. Yo quería preguntar una cosa puntual. Alguna vez me han dicho que las personas pueden tener el proceso de cambio y a veces pueden seguir como estaban toda su vida. ¿Es posible? Seguir como estaban toda la vida, por un lado es difícil porque todo cambia, te cambia el pelo, que te crece, que no te crece, hay un cambio que es inevitable. Después, seguir así toda la vida, decís vos, eso puede llegar a tener, eso ya se mete con otro tema que son las creencias, que ya lo estuvimos hablando y que vamos a volver siempre a ese tema porque es importante. Uno nace en una familia y en esa familia hay determinadas creencias, ¿no? Que probablemente incluso ya vengan de lejos. Los abuelos ya crearon lazos. Y en toda familia se crean lazos muy fuertes. Entonces uno adquiere ahí las creencias, esas cosas que son así y no son de otra manera. Y que tal vez en algún momento uno reflexionando pueda poner en cuestión, ¿no? Justamente, ¿por qué se hace terapia? Porque uno tiene determinadas creencias y en algún momento por ahí le empiezan a hacer ruido. Si esas creencias que uno tiene le empiezan a hacer ruido, en general uno va a terapia. Así es, profesor. Después, si alguien se quiere quedar con las creencias para toda la vida, y sí, está lleno de casos. ¿Sí? Muchas gracias. Pero pero es un lindo tema. De nada, Elizabeth. Es un lindo tema, porque de alguna manera Sartre decía, uno es lo que hace de lo que hicieron con uno. No sé si escucharon alguna vez esa famosa frase. Está un poco hablando de esto, Sartre, de que de alguna manera a todos nosotros nos dan como una cadena de valores, y después, en algún momento de la vida, uno dice, bueno, me quedo con esta lista de valores que me dieron, o reflexiono a ver qué me parece a mí de esto. ¿Me gustan, no me gustan? ¿Están buenos? ¿Los quiero para mi vida? ¿No los quiero? En general en esos momentos uno termina yendo a terapia, porque estos valores, claro, están... no es que uno dice, no, esto no me gusta, ya está. No, andá a sacártelo de encima ese valor. El primer paso es reflexionar. Pero recuerden que la gente cambia cuando tiene que cambiar. Y ya que vamos con este tema y que nos vamos un poco y después volvemos, ¿cuándo ustedes, ahora les hago una pregunta yo, ¿cuándo ustedes piensan que cambia la gente? Me parece que modifica, no sé si cambia. Cuando entra en crisis, ¿puede ser? Cuando puede. Cuando puede. Con el paso del tiempo, las cosas que suceden, el transcurso de la vida. Cuando va teniendo conocimiento, otros conocimientos. Cuando se terminan las etapas, profesor, la persona puede cambiar. Crece, claro, cuando va creciendo de la niñez a la adolescencia. Cuando quiere cambiar.
Perdón, me Cuando perdí. logra hacer un Sí. insight, cuando le cae la ficha, sería. ¿Qué tenemos por insight? ¿Qué sería insight? Insight lo han dicho en varias materias que hemos Sí, tenido. pero pongámonos de acuerdo nosotros, porque por ahí En para vos es... castellano es cuando te cayó la ficha, cuando a vos Ahí está, perfecto. dices, yo me lo imagino verticalizando la situación, cuando la pude pasar y entender y percibir qué está pasando. Me cae la ficha, generalmente uno dice, ¿no? Perfecto, está bueno. Cuando te das cuenta y lo aceptás, porque a veces uno se da cuenta pero se niega, no lo acepta. Ojo, pero vos te podés dar cuenta y no aceptar el problema. Por eso. El insight es decir, no, pero disculpen, ¿no? El darse cuenta es lo que te va a llevar a hacer el insight. Esté o no esté de acuerdo con lo que me está pasando. Bien. Y ahí sí, en terapia uno puede decir, quiero trabajar esto que me joroba y no lo acepto, pero cuando te cae la ficha de decir, es esto lo que está, es el nudo, o lo que me molesta, o lo que no supero. Bien. Perdón, se me cortó la luz y no ¿Quién está podía sin luz? contestar. Fabiana, Mariana. Bueno, pero ¿podés seguir sin luz? Sí, ahora volvió así de golpe. Cuando usted me dijo, ¿qué quieres decir? Me quedé... Bueno, tenemos igual un montón de respuestas. Cuando crece y puede... Esperá, cuando pone... Esperá que estoy terminando de leer. Ahora vamos, Guada. Cuando pone voluntad para cambiar... Bueno, lo que pasa es que acá no se olviden del... me falta de todo lo que dijeron la palabra cuestionamiento, cuando uno puede cuestionarse, porque no es cuestión de voluntad, porque si no, ¿qué crees que de la voluntad qué te va a decir? Cambia esto, cambia el otro, no. Para que uno quiera cambiar tiene que tener, o le cayó la ficha, o tiene que tener un quiebre, algo con lo que uno no se sienta cómodo. Porque si no, tengan cuidado, porque si no pareciera que habría un catálogo de mandamientos de qué cosas cambiar, no existe eso. Tiene que ver con el deseo. Esto está atravesado por el deseo. ¿No? Tampoco ni es bueno el cambio, ni es malo el cambio, digo, corrámonos siempre de ahí, de si es bueno o es malo, o de que hay que cambiar obligatoriamente, digo, no hay obligación de nada, uno tiene que tener el deseo porque no se siente cómodo con algo, y porque algo no le cierra. Una psicopedagoga decía, cuando la persona puede, no todo el mundo puede, no pasa por si tengo el deseo, porque hay veces que uno está para hacer el trabajo. Pero yo no arranqué este teórico diciendo querer, poder, no. Por eso le dije. Claro. Está bien. No, yo no estoy. Lo que yo te quiero decir es que, digo, no juntemos todo. Tener el deseo es una cosa. Tener el deseo no indica que uno pueda, que uno no pueda, que uno lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer. Justamente estamos acá para pensar y para, a ver qué se ve a la mano, ir sacando las cosas que están pegadas unas con otras. Que uno se cuestione es una cosa, que uno tenga el deseo de cambiar es otra, que uno lo pueda hacer es otra. O sea, nada es indicativo ni obligatorio de nada. Uno se puede dar cuenta, alguien lo dijo, no me acuerdo quién, se puede dar cuenta de que algo no le gusta y sin embargo no hace nada con eso. Y hay gente que puede ir a terapia y hay gente que no. Y hay gente que puede cambiar sin ir a terapia y hay gente que niega todo y le gusta seguir así para adelante, se da cuenta de lo que le jode, pero puede de alguna manera manejarlo. Iba a hacer una pregunta a Guadalupe, ¿puede ser? No, le quería decir que he ido a psicólogo siendo más chica. Sí. ¿Qué edad tenés ahora? No, ahora tengo 45, pero fui a los 15, fui a los 20, a los 24. Ah, bueno, tenés una larga historia. Terminé dejando siempre porque yo siempre quería como hacer una terapia con mi mamá. Y mi mamá cada vez que la llamaba no iba. Entonces era como que yo tenía que cerrar esa terapia con mi mamá, no yo sola. Porque mi mamá dio a 2 hermanas mías en adopción. Sí. Y pasó una serie de cosas en mi vida, me han violado, me hicieron de todo.
Sí. Y cada discusión que tengo con mi vieja, vuelvo al pasado. Y le digo eso siempre. Vos me dejaste acá, a mí me hicieron esto. Y no me curo. No sé, siento que voy al psicólogo y no me curo. Con respecto, sí, es muy difícil poder dar una opinión así con tan pocos elementos, pero el primer elemento que surge es, claro, siempre vuelvo a aquella discusión, se vuelve a lo no resuelto, una y otra vez. En tu caso y en cualquier caso, se vuelve a lo no resuelto. Evidentemente, queda ahí alguna herida ahí o algo no saldado, lo cual no te permite por ahí dejarlo atrás. Y capaz que lo que pasa es que el psicoanálisis es una terapia más para vos, no tanto para ir con la mamá, aunque se pueden dar casos, capaz que una intervención familiar ahí funcionaba, sistémica funcionaba mejor, pero desconozco el caso. De todas maneras, bueno, sí, gracias. Te puedo decir eso, Guada, que en general se vuelve a lo no resuelto. Se vuelve y se da, acá se da a circular, lo no resuelto vuelve. Vos volvés y eso te vuelve también. Porque hay algo que por ahí se anudó ahí y bueno, que uno siente que no lo deja avanzar en otro sentido. Claro, lo que pasa, bueno, no es para hablarlo acá, pero lo digo, no me importa. Por ahí yo le digo a mi vieja, ¿por qué cuando yo te contaba que me hacían esto, vos no me llevabas al médico a que me revisen? ¿Por qué no hiciste la denuncia? Y ella me salta, no, en la época de los militares no te daban pelota, no se podía hacer nada. Te salta con cualquier boludez y a mí me da ganas de acogotarla y nunca No lo hagas. cerramos. Nunca podemos curar eso. Siempre discutimos. Y yo he ido a los psicólogos y no sé, siento como que no me sirve porque le tengo que abrir la cabeza a mi mamá y cambiarla a mi mamá. No, eso es imposible. Igual es re interesante lo que decís, o sea, si estamos en pareja o en la familia o cualquier cosa no resuelta, por más que hagamos que ya pasó y bueno, tenemos un periodo de paz y de poder seguir así, vuelve el conflicto porque no está resuelto. Es tremendo, porque nos pasa a todos en cualquier ámbito. Nos pasa a todos los que estamos acá presentes, vamos por lo que estamos presentes, nos pasa a todos. Lo no resuelto, eso que uno dice, bueno, lo dejo pasar, ¿cuándo lo deja pasar? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sabés cómo viene? Viene solito, caminando viene. ¿Podés explicar a qué te referís que es no saldable? O sea, que no está saldado, que no se salda, porque lo dijiste y nunca lo había escuchado. Perdón, me quedé con lo último, está saldado y no se salda. Por ejemplo, en una vez. ¿Me podés explicar? No es saldable, algo así. Tomemos una situación de pareja, que a todos en algún momento se nos mueve la estantería con eso. Sí, en este caso lo que no se salda, digo, si hay una situación en la que uno lastimó al otro de una manera y, por ejemplo, no lo pueden hablar o lo pueden hablar, pero supone, vamos a hacer, me gusta ser más gráfico, alguien engañó una persona, ¿no? Y la otra persona vuelve y pide perdón. ¿Se puede seguir adelante una pareja después de una infidelidad? La respuesta es sí. Sí. Y la otra respuesta es que es muy difícil. Por ejemplo, en este caso, si no hay un perdón verdadero, es muy difícil seguir adelante, porque en cuanto haya un conflicto, eso va a salir otra vez a la palestra, entonces es imposible avanzar. En esos casos, digo, por tomar un caso, para que se pueda seguir avanzando, el perdón tiene que ser verdadero y los dos tienen que estar convencidos de que sucedió, que tiene que ver con determinada cosa, que necesitan poder hablarla y necesitan saldar eso para seguir adelante. Si siguen adelante, como muchas veces ocurre, pero aquello no quedó saldado, va a volver como un huracán. Permiso. Y vuelve. Permiso, voy a decir algo que dijo un psicólogo una vez, sí. De niña, me dijo que cuando uno se escapa de los psicólogos, porque nos pasa la gran mayoría,
porque bueno, hay una manera de proceder, de que te escuchan, porque uno lo entiende ahora como entiende a Freud, pero es, cuando uno se va, el problema sigue, no es que vos por reírte del psicólogo corriendo, el problema no está. El problema está en vos lo tenés que resolver. Cuando uno aprende a despojarse de lo que nos sucede, porque bueno, en este caso, en el caso de ella, la madre, ya está, ella tiene que aprender a despojarse. Y cuesta, porque nos despojamos nosotros, porque es nuestra vida. En el caso de los abandonos, en el caso de copiar, por ejemplo, cuando los padres se separan, uno dice, no, a mí no me va a pasar. Y a veces nos sucede y decimos, seguimos el mismo camino, pero ¿cómo lo seguimos? Porque no resolvimos eso. Y a través de la terapia, cuando uno piensa por qué nosotros nos cuestionamos nuestro por qué, es donde nos duele el por qué. Porque la vida la vamos a seguir viviendo nosotros, ellos ya la vivieron. Es como cuando afrontás un duelo, ya se fueron, no los pasa a volver. Pero bueno, el que es el otro. Parte de poder cuestionar las creencias o las verdades, esas de la familia en la que uno creció, es ponerlo en cuestión. Cuando uno puede empezar a cuestionar todo eso, de alguna manera empieza a dejar ese modelo atrás, porque si no, uno sigue caminando con ese modelo que a uno le dieron y a uno ya no le sirve ese modelo. Entonces, ahí en general o te cuestionás o empezás a chocar un poquito y a rebotar. Quiero tomar algo más de lo que dijo Guadalupe, que me parece importante, que dijo, me pareció una frase contundente, abrirle la cabeza al otro para que cambie. Cuestión que es imposible por todos lados. Y es otra parte del cambio que uno tiene que entender. Si uno se pretende cambiar al otro, es un callejón sin salida, pero eterno. Si entrás por ahí, perdiste. Si entrás por esa calle, perdiste. Uno no puede cambiar a nadie. Sobre todo a un otro que ni siquiera tenemos la noticia de si quiere cambiar. Y además, si quiere cambiar, va a cambiar lo que él quiere cambiar, no lo que nosotros queremos que cambie. Digo, hay innumerables variantes. El que puede cambiar es uno. Digo, ¿qué es lo que venimos abordando? Cuando uno cambia, algo pasa en el sistema, pero el que puede cambiar es uno, desde nuestro punto de vista. Si yo estoy en una situación o en un vínculo que no me satisface, no le tengo que pedir al otro que cambie porque yo la estoy pasando mal. En todo caso, uno puede denunciar, mirá, esto me hace mal, esto no me gusta, pero el que tiene que cambiar es uno, en esa posición. ¿No? Sin demasiada exigencia, uno cambia lo que puede, cambia a su tiempo, ni es obligación cambiar, uno cambia si tiene ganas y lo intenta si tiene ganas. Después, si el otro quiere cambiar, es un problema del otro. No es un problema nuestro, porque si no, ahí entramos en una encerrona, una cosa que da vuelta, y parece que estamos siempre en el mismo lugar, y nos defraudamos, porque al final el otro sí, me prometió que iba a cambiar, pero la verdad que prometió 5 y cambió en 2, y es un camino lleno de espinas. Pasa mucho en las parejas, dice San, sí, en las parejas, pero a rolete pasa. En definitiva, lo que más tenemos a mano, si tenemos la suerte de poder cuestionarnos, que eso ya es una suerte, el que puede cambiar es uno, con respecto a una situación en la que está sufriendo, o no le gusta, o se siente incómodo, o incómoda. Esa es la opción más a mano que tiene uno para poder cambiar. Después eso va a producir un cambio, porque cuando uno cambia de posición, algo pasa en el otro. No sabemos qué va a pasar en el otro, pero algo pasa. Aprender a vivir con eso, nadie modifica si no quiere, pero está en nosotros, cada uno cambia cuando se lo propone, nadie puede cambiar al otro, perfecto, quedó eso de que nadie puede cambiar al otro.
Vamos un poco con el... Hoy está buena porque se me está yendo la charla para todos lados, pero está buena porque todo tiene que ver con lo que estamos estudiando y está bueno que sea así de dinámico como se viene dando hoy. A mí me gusta así. Además, esto tiene que ver también con lo que estamos aprendiendo. El otro día hablamos un poquito de lo lineal y lo circular. Digo, justamente esto de ir y venir con los conceptos, de volver a tocar conceptos que ya tocamos y volver a ellos, tiene que ver con un aprendizaje circular. No es que enseñamos esta la A, esta la B, esta la C, y después hay que repetir. No, esto tiene que ver también con la teoría que estamos viendo. Vamos con un concepto, nos vamos por otro lado, ese concepto vuelve porque algo nos quedó como duda. Acá María Santoro propone hacer terapia de grupo. Bien. En este caso sería ya improbable hacer terapia del grupo por el número, son 79. Imagínate. Somos más una masa. Claro. Justo iba a decir lo mismo. Terapia de grupo, según los que también los especialistas en eso, hablaban de un grupo más o menos ideal de 12 personas. Así que imagínense. Acá tenemos para hacer varios grupos. Voy un poco con algunos conceptos para que es microsistema, mesosistema y macrosistema familiar. Si leyeron el apunte, espero que lo hayan hecho, yo supongo que sí, que son gente muy responsable. Vamos un poquito con esto y el que no lo leyó, bueno, después le pego una leída. Desmenuzamos un poco esto para que quede el proceso de desarrollo, dice, del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros. Según un autor que se llama Braunfer-Brenner, son todos de nombres sencillos, dice que la familia es un sistema que se define y se configura desde su concepción. A ver, ahora lo desmenuzamos. Dado que para este autor el entorno es algo que trasciende la situación, adoptó la terminología modelo ecológico que se concibe como una disposición seriada. Lo primero de lo que habla es que la familia, la familia está lleno de sistemas, pero la familia es muy importante, casi diría que es el más importante porque uno está ahí desde que nace. Entonces, nos configura para el desarrollo después en toda la vida. El modelo ecológico del que habla Braunfer-Brenner aporta bases importantes que nos permiten ver distintas maneras con las que una persona se relaciona con el entorno, teniendo en cuenta que el microsistema, cuando hablamos de microsistema, hablamos de los integrantes de la familia. Ese es el microsistema, cada integrante de la familia. Entendiendo, dice que el microsistema es concebido como el conjunto de interrelaciones, que es lo que venimos viendo. La familia, asegura este autor, es el microsistema más importante porque configura la vida de una persona. Entonces, nos queda claro que la familia es el microsistema más importante. ¿Por qué? Porque se crean relaciones muy fuertes. Uno puede pasarse la vida, no sé, 20 años o más, o 10, o los que sean, viviendo con una persona, o viviendo con más personas, y eso crea relaciones muy fuertes. Incluso hasta vivir con un perro 20 años crea relación fuerte. Porque vieron eso de que uno se parece a su perro o el perro se parece a uno, tiene que ver con esto, con que la concepción de la familia, el sistema familiar, la familia que uno arma, crea relaciones muy fuertes. Y por eso digo, incluso después de 20 años con el mismo perro, uno medio que termina ladrando. No sé, ¿tienen perros, por ejemplo, ustedes? Hay mucha gente, me imagino que, a ver,
Mónica dice que sí. Sí, parte de la familia. Sí, bueno. Jazmín, ¿vos, Jazmín, tenés perro? Sí. Elizabeth, ¿tenés perro? Yo digo las primeras que me aparecen en pantalla para hacer. ¿Sí? 6 tengo. 6, dijo. Tengo 6 perros y No, de los cuales mirá. 3 son ancianos. 17, Sí. 14 y 15. Así que Mirá, está hasta con mi mismo carácter, dice Micaela. Bueno, es un mínimo ejemplo, saco a la familia para tomar lo del perro, porque después de estar 20 años con un perro, uno se parece al perro y el perro se parece a uno. Es increíble cómo funciona. Es verdad eso, profe, porque no es lo mismo un perro criado con chicos que un perro de una señora adulta mayor, porque el perro adopta las mañas de la persona adulta mayor. ¿Vos cuántos perros tenés, Agustina? Yo tengo 5, pero digo 5. hijo y viene uno solo que es el amor de mi vida. Bien, ahora tomame algún perro que sea capaz tu preferido. Decime en qué se parece tu perro a vos. ¿Encontrás Jorge. algún parecido? Sí, Jorge. Posesivo. Jorge, cuando yo vengo a casa, yo sé si lo trataron mal o lo trataron bien, porque él me mira a mí y mira a la persona que lo maltrató. ¿Viste? Bueno. Ay, me hiciste reír con lo de... Agustina, es botón ese perro. Vos reíste, pero es verdad, Jorge me cuenta cuando lo maltrata. ¿Alguno más que encuentre algún parecido con el perro que tiene? Me gusta eso. Y yo tengo 2 y mayormente rescato y después los doy. Debe ser por mi historia, debe ser por ahí viene. Que los agarro, ¿viste? Les doy amor y después los ubico. Mirá, pero viste, mirá, toqué lo del perro, claro, con lo que contaste antes, digo, esto está en relación directa con tu historia, con la historia de tu familia. ¿Quién más? ¿Alguien que dijo que tenía 6 perros? Elizabeth, creo que era. No, profe, 3 perritos, hace poco falleció una perra que tuve 15 años. Sí. Y también, así me decían mis hijos, que la perra se parecía a mí. ¿Pero en qué? ¿Podés destacar algo en lo que se parecía? Era muy tranquila y así como dice la compañera, también con la mirada decía mucho, Sí. pero tranquilísima. Si con la mirada decía mucho, quiere decir que vos sos un poco silenciosa. Así es, profesor. ¿Viste? Bueno. Y así se podría... Bueno, ya vamos a ver el genograma, que tiene que ver con un mapa de la familia en donde uno va tomando detalles de la familia y puede, no sé si sacar conclusiones, pero empezar a conocer un poco qué pasa en ese ámbito familiar. Yo acá, intercambiando rápido con Elizabeth, por ejemplo, sacamos que ella es un poco silenciosa. Ya ahí tenemos un aspecto de lo que... de ese sistema familiar. A veces no hay que hacer una pregunta muy... que parezca tan profunda, que se vaya... que se vaya tan por las ramas, digo. Con pequeños aspectos de la vida de cada uno, de cómo, por ejemplo, nos relacionamos con el perro, y hay que saber en qué se parece el perro a uno. Tómenlo esto como una tarea que les doy en la semana. Sepan, escríbanlo, anótenlo en una hojita en qué se parece mi perro a mí. Me preocupó. No, pero está porque bueno para... mi perro es chiquito, tiene 11 meses, ¿no? Pero chumba para pedir todo lo que quiere. Entonces asocié, soy muy demandante yo. Y vos chumbás bastante, entonces, Mónica, se ve. Por eso me río. Claro. Tómense ese trabajo, porque ustedes como acompañantes terapéuticas, y terapéuticos, tienen que estar abiertos a todo, tienen que abrir el ojo a todo. Sí, ¿quién habló? ¿Agustina? Yo, Agustina, sí, hago una intervención en donde la madre de la persona tiene un perro, ¿no? Y yo del primer día que entré, yo me di cuenta que el perro se quiere ir. ¡Ah! Se quiere ir. Y les dije que el perro para mí no comía porque ella lo maltrataba. Claro. Como que tenía ¿viste cuando el animal, como si fuera una anorexia que tiene? Estoy convencida que el perro se volvió anoréxico de los gritos que esa señora le pega al perrito. Estoy segura. Y bueno, sí, es muy probable.
Es muy probable. Lo importante es que vos estés atenta, Agustina, a esos detalles. Eso es lo importante. Vos vas a una familia, hasta el perro miramos. Miramos hasta cómo cuelgan un cuadro en la pared, miramos cómo... Agregamos al cenograma el perro, entonces. Sí, a full. Miramos cómo están colocadas las cortinas, miramos si las ventanas están abiertas o están cerradas, miramos cómo se viste la gente, todo. Uno tiene que agudizar todos los sentidos, no como una mirada, digo, para que se entienda, no como una mirada prejuiciosa, es desde una mirada de aprendizaje, para entender uno que está, si uno quiere entender qué está pasando en una familia, tiene que mirar todo, hasta la puerta de entrada. Todo nos va a estar diciendo algo. Mi perra cuando lo dejo entrar se vuelve loca, se me tira encima, me salta. Bueno, está feliz de que vuelvas. Qué bueno eso. Mi perro no come si no le pido disculpas cuando lo reto y mi marido es igual. Bueno, acá en este caso, claro, están como identificados o imantados el marido y el perro. Se complotan el uno con el otro. Disculpe, profe. Sí. ¿Y el que no tiene perro? En mi caso yo no tengo mascotas. No, bueno, no. Eso de alguna manera también habla de otra cosa. ¿Por qué no tenés mascotas, Sonia? La verdad es que porque hace poco que vivo sola y bueno, la primer mascota que tuve se me murió. Me la envenenaron. Entonces, Bueno, no quise ya está. tener más. Bien. Bueno, por Yo, un por lado... ejemplo, no tengo mascotas porque siento que si un día me quiero ir 15 días y ya tengo hijos grandes, no voy a estar buscándole a alguien que lo cuide. Bueno, No tengo ganas de comprometerme. espérenme un poco. Lo de Sonia, quiero ir a lo de Sonia, porque por un lado lamento lo que te pasó porque es una historia triste. Por otro lado, se dieron cuenta como con una pregunta ya tenemos algo. Digo, ella me dice, yo no tengo animales. ¿Y qué pasó? Y una vez tuve uno, me lo envenenaron y se murió. Y claro, a Sonia le va a costar tener animales. Está claro. Digo, A mí me pasó... lo remite a una historia que es un poco triste. Después, Melina me plantea lo de las vacaciones. Seguramente Melina tiene algo con la libertad. Que algún miedito a que cualquier cosa le corte un poco las alas. Lo que les quiero decir con esto, perdón, que por ahí interprete cosas de ustedes, pero como estamos aprendiendo desde este lugar, lo que quiero mostrar es que las preguntas abren. Alguien te trae algo, ¿no? Alguien te dice, yo no tengo animales, me dice Sonia. Sonia, fue sí. Bueno, ¿por qué no tenés animales? Capaz que no tiene perro porque le gustan más los gatos, pero bueno, eso sería una mascota. O capaz que nos cuenta una historia como las que nos contó. Entonces todo empieza a anudarse una cosa con la otra. Capaz que le encantan los perros, pero le da miedo que le pase una cosa así. Sí. Y cuando, por ejemplo, los perros que hay en mi casa, están en mi casa, pero no son míos, son de diferentes integrantes. ¿Cómo sería eso, Elena? Explícanos un poco más. Están en casa, pero no son míos. Claro, hay una perrita que se la regalamos a mi hijo cuando tenía 5 años. Sí. Y después vino una perra que encontró mi hija en la calle y se la trajo, pero mi hija ya no vive más acá y la perra queda acá. Sí. O sea que yo estoy ahí, mirándolo. ¿Y qué relación tenés con esa perra? ¿Te gusta que esté ahí? ¿No te gusta? Ay, no sé qué decirle, profe. Hace eso, donde ve la puerta, se va y espera a la otra perra, vamos a dar la vuelta a manzana y después vuelven solas. Pero, Pero no, da no la me sen- dan muchas ganas de tener perro, pero ahora estoy más cariñosa y la dejo que venga al lado mío. da la sensación de que un poco te molesta, pero que a la vez eso te interpela, Sí. ¿no? Hay algo ahí con el cariño. ¿Qué Y pasa con vienen, me ladran, les tengo que ir a abrir la puerta porque quieren ir a hacer sus cosas, pero vienen a ladrarme a mí, Sí, no a otro. bien, Sí, bueno. todos me ponen las quejas a mí, es verdad, profe. A eso íbamos, prefería que lo diga vos, está bien. Sos un poco sí.
tal cual. La que dejan todas las quejas ahí, sos la quejona, digamos. Te Yo dicen no eso. soy la quejona, depositan todo el tema en mí para que Sí. resuelva. Claro, bueno. En vez de decírselo a los diferentes personajes, fíjese que no viven acá y tengo la perra. Y otra que me quería mandar a su perro, que lo cuidé en las vacaciones. Y ahora le estoy cuidando la oveja a la otra, que se le enfermó en su casa. No, igual lo más interesante de lo que trajo Elena, que está bueno, que ella lo puso, hasta ahora no habíamos hablado en estos términos, ella puso en duda que el perro fuera suyo. Todos los demás hablaron, no, mi perro tal cosa, mi perro esto. Elena viene con una nueva variante. Hay perros acá, casi que habla como si fueran extranjeros. Míos no son, pero están en mi casa. Buenísimo. Ya ahí te habla desde un lugar de vinculación un tanto diferente a los demás. Y ahora que me hace acordar, a principio de año voy a la casa de mi hija, la dueña de la oveja, que ya la traje ahora por segunda vez, y entramos y mi marido pisa uno de los perritos que encontró en la casa. Elena, soy Maradona, ¿vio? Al veterinario, que le iban a operar, que yo la cuidaba, que dormía al lado de mi cama. Y yo siempre digo, pero yo no soy muy perrera. La cosa es que me hago cargo de todos esos animales. Bueno, pero ahí ya estamos entrando en una situación de pareja, ¿viste cómo entramos? Por el lado del perro y ya estamos hablando de una situación de pareja, el perro queda más lejos. Vos sabés que a mi mamá le pasaba lo mismo, mi hermano rescataba perros de la calle, mi papá también, y ella los cuidaba. Mi mamá puteaba, pero los cuidaba. Bueno, esa es otra forma de acercarse esa es otra forma de acercarse al amor. Hay gente que protesta por todo, se queja de todo, pero le encanta cuidar. Le sacás a los perros y por ahí no le gusta. Y el otro, como pesca eso, va y le trae perro. Para ocuparla. Alguien había puesto acá una lista, pero ya se me perdió en los mensajes del chat, que estaba buena, pero que tenía 2 perros, 4 ovejas, un gato, no sé, tenía un zoológico. Me quedé sin saber quién es. Tengo 2 conejos, una tortuga, 3 gatas, 2 perras, un perro. ¿Qué me falta? Las gallinas, los gallos. Ahí está. Mi hermana tiene una granja. Romina. Esa es mi hermana, Romina. Sí, tengo todo un poco. Bueno, justamente que decía que están los que se quejan, pero les gusta cuidar. Mi marido es uno, se vive quejando de los animales, que iba a saltar mi hermana a defenderlo. Pero con la gata, hay una de mis gatas, se llama Reina, que no sé, son carne y uña con la gata. Sí. Pero él se vive quejando de los animales, de las gatas, de las perras. Las gallinas y eso no son de él, pero pero vivo en San Vicente, vivo en el campo. San Vicente, sí, conozco. ¿Y tenés muchos hijos además? Sí, tengo 4 hijos y un marido, aparte de todos los animales, tengo más animalitos. Y una hija de mi marido también, así que otra más. Mirá qué curioso, a tu marido lo pusiste entre los hijos. Claro. ¿Viste? Bueno, las preguntas hablo. Yo dije, ¿cuántos hijos tenés? 4 hijos y un marido. Digo, claro. Perdón, no quiero interpretar nada, pero digo, mi hermana simplemente puede dar fe de lo que dije. No, pero está bueno, digo, nosotros como analizantes que veamos también cómo se construye una respuesta. Porque la manera de construir una respuesta también nos está diciendo algo, es un mensaje. Sí. Digo, seguramente no me quiero meter en lo particular de Ana Clara, pero bueno, hay algo, alguna posición o algún posicionamiento del marido seguramente que tiene que ver con posicionarse. La ausencia de su madre hace que a veces crea que yo soy su madre. Mirá, eso. Bueno, pero ya está. Dejémosla ahí porque es para el psicoanálisis. Sí. Pero aparecieron los animales. Apareció el marido como hijo y apareció la ausencia de la madre. La cuestión es preguntar y estar atento. Está bueno, gracias Ana Clara por aportar. Pero vieron cómo aparece, que la pregunta abre siempre la pregunta. Esta es la pregunta desde el no saber que estuve conversando tanto con Estela y con Jazmín. Esta es la pregunta yo no sé nada de Ana Clara. Capaz que
me podría haber formado una opinión previa, llena de animales. No. Empezás a preguntar y uno empieza un poco a conocer la historia del otro, ¿no? Que se supone que si uno está estudiando lo que está estudiando es porque la historia del otro le resulta atractiva. A mí me resulta muy atractivo saber cómo viven los demás, cómo se organizan, cómo hacen sus vínculos, etcétera. Creo que los vínculos que estamos formando es como yo digo siempre, es el aprendizaje, porque son historias que vamos a escuchar y que uno se tiene que poner en el lugar antes del otro, antes de prejuzgar, porque uno siempre está en el juzgamiento. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué le pasó? Y uno cuando mira al otro, que ha pasado muchas veces, y te dicen, lo tuyo no es importante. Mirá lo que le pasa al otro. Y no es así, todo es importante de la manera que nosotros nos vinculamos con el otro y cómo nos pueden ayudar a nosotros mismos también. Estaba escuchando los ejemplos que ustedes estaban dando de los animales y yo no soy de dar ejemplos, porque a mí no me gustan los animales. Los quiero, los cuido, pero bueno, es eso lo bueno, dónde se sacan los ejemplos y cómo uno los vincula a nuestra vida, ¿no? A nuestras pequeñas falencias, digo yo. A veces con falencias de afecto se las damos a los perros porque ellos no te pueden decir nada que te lo demuestran de otra manera, pidiéndote de comer, levantándote la mano, y te ven cuando estás triste y te ven todos los sentimientos que vos tenés. Bueno, me quedo un poco con esta contradicción, digo, también tomando, no me gustan, pero los quiero y los cuido. Hay algo ahí que suena extraño, ¿no? Digo, son cosas, yo tomo elementos que escucho como para que uno pueda estar atento. Claro, pero viene aquí, mi abuela tenía perros y cuando no los podía cuidar los tiraba o los mataba de chiquitos. Y yo no quiero que sufran, porque no me gusta, no. Es como abandonar un hijo, digo yo. Cuando uno tiene a alguien, lo tiene que cuidar. Para eso se tiene que crear esa responsabilidad. Bien. Me quedó eso de muy chica. Acá dice Agustina Pérez, la gallita y los pollitos del vecino que comen en mi vereda son del vecino o el mío. No sé de quién son, pero los pollitos la pasan bien porque comen en 2 lados, te diría. Después eso defínanlo ustedes. Como dice la canción, una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Sí, una canción de Carlos Varela, la conozco la canción. Bien, bueno, la gente acá quiere que hable la profe Angie y su gata. Bueno, hoy nos atrapó el tema de los animales, no lo tenía pensado, pero cundió el ejemplo de los animales. Bueno, la profe Perfecto. Sí. un ejemplo de una tortuga cuando nos contó un cuento y trató este tema que usted está hablando de... Espera que lo anoté acá. Ay, se me fue el nombre, anoté tantas cosas. Bueno, esto de relacionarnos con los animales. Cuando sí. habló de una tortuga que se escondía y más o menos cómo representar una persona tímida, ¿no? Claro, bueno, que la elección de la mascota también habla, digo, todo habla. La elección de la mascota que uno elige también habla. Yo hablé del perro porque me parece que para hablar un poco de los lazos de unión y porque la familia tiene que ver con lazos de unión que se van creando y la relación con los animales también. En eso, justo estaba hablando del microsistema, eso de los lazos de unión, que finalmente es lo que se da en una familia. ¿Cómo se forma una familia? Se inicia con 2 personas que deciden vivir juntos y se arma una familia. 2 personas que pueden ser 2 varones, 2 mujeres, hombre y mujer, pero finalmente y sencillamente una familia se inicia de esa manera. 2 personas que en algún momento de su vida deciden vivir juntos y después se van creando relaciones muy fuertes, lazos de unión. Estos lazos de unión depende de cada momento y con el tiempo nos pueden hacer crecer
o no pueden, tira para abajo. Pero lo que se crean son lazos de unión y que son muy fuertes. Y son esos lazos que después perduran, porque es esto que hablaba antes, que vienen de los abuelos, los lazos que crean costumbres. Y bueno, aunque uno haya conocido o no haya conocido a los abuelos, por ejemplo, igual hay algo comunicacional que viene como una costumbre en esos lazos ya establecidos, y esto es lo que en algún momento uno puede llegar a cuestionarse o no. Avanzo, hoy se nos fue volando el tiempo, avanzo un poco con el texto. Después, bueno, cuando vayan, o si leyeron el texto, se van a dar cuenta que está igual muy relacionado con todo esto que vimos. Pero voy a tratar de avanzar un poquito más con el texto. Para ver qué es un mesosistema, ya vimos que era microsistema, los integrantes de la familia y todo esto que hablamos. El mesosistema familiar, dice acá, como conjunto de sistemas con los que la familia guarda relación y con los que mantiene intercambios directos, es una dimensión importante en los informes de valoración familiar. Esto tiene que ver ya con la relación del sistema que sería el familiar con los otros sistemas donde nos toca interactuar, ya sea estos sistemas son la escuela, el club, si es que van a un club, un partido político, los amigos, a eso se lo llama mesosistema familiar, a esa interacción del sistema cerrado familiar con los otros sistemas con los que después se establece vinculación y comunicación. En este caso, con la escuela, por ejemplo, lo que hace la escuela o cualquier otro sistema con el que interactúa la familia es producir algún tipo de influencia en la familia. Eso por un lado. Y por el otro lado, las cuestiones familiares también producen algo en esos lugares. Por ejemplo, el comportamiento del chico en la escuela, ¿no? Que muchas veces se refleja lo que está pasando en la familia con el comportamiento del chico en la escuela. Ya sea para bien o para mal. Chicos más participativos, menos participativos, con más facilidad para vincularse o con menos. Digo, de alguna manera esto está relacionado con el sistema del que viene, que es el propio familiar. Porque, ¿qué pasa? Hoy me estoy extendiendo todos los puntos. Lo que hay acá también, más allá de lo que cada uno viene con un mundo de la familia, va a chocar con otros mundos. Esto que hablábamos de las creencias. Cuando salimos a lo social, resulta que nosotros tenemos una creencia, sobre todo los chicos, que viven lo que le dicen los padres como una gran verdad, ¿no? Para un chico, cuando habla un padre, es verdad. Punto número 1. Entonces, se va a encontrar con otros chicos que escucharon otras verdades, ¿no? Entonces esto, sobre todo en el ámbito escolar, también se da en el club o en otros lugares o cualquier actividad a la que existe un chico, ahí va a haber un choque, se tiene que relacionar o vincular con otras realidades también posibles. ¿Se entiende eso? ¿Sigo adelante? Seguramente lo podrán identificar porque pasa en la vida de cada uno de ustedes. Por contrapartida, dice, la ausencia de integración en el entorno físico y sobre todo social puede dar un caso de marginalidad, lo que supone un aislamiento que facilita la entropía y por tanto el deterioro del sistema, dejando a la familia por fuera de algunos recursos sociales. Bueno, si surgen problemas en la escuela de integración, bueno, sí, eso va a tener que ver con el concepto de entropía del cual venimos hablando, si no se lo puede abordar.
Y después también hay otras situaciones, ¿no? Por ahí que tienen que ver más con lo concreto de cada uno de todos los días. Si una familia tienen que trabajar los dos y no tienen, por ejemplo, con quién dejar al hijo durante la jornada laboral, son todas cosas que van a estar influyendo dentro del sistema y en el macrosistema. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Porque veo manos levantadas o el signito de mano levantada. También la influencia va a estar dada, no solo por la escuela, por los clubes, por el grupo de amigos que vayan conformando en el barrio. Esto también le va a ir dando una dimensión sobre todo a los integrantes hijos del sistema familiar, que de alguna manera también va a tener que ver con su respuesta en ese grupo, con lo que también le tocó vivir en la familia. Pero muchas veces se escucha de esto, de que el problema de mi hijo son las malas influencias, o bueno, en ese sentido se está hablando de esto. Otra parte del macrosistema tiene que ver con la cultura, porque el macrosistema se entiende como un conjunto de valores culturales, ideologías, creencias y políticas. En nuestro caso, la cultura predominante en el entorno familiar es también una dimensión a comparar con la cultura de origen de cada familia. Esto puede dar mucha divergencia. Bueno, esto tiene que ver, sí, con la cultura donde uno nace y después con lo que uno se encuentra. Es un poco aplicable a lo que le puede pasar a cada uno, pero en general la cultura donde todos nacemos se parece bastante. Por ahí difiere un poco lo de la familia. Para verlo más claro de cómo influye la cultura, tendríamos que trasladarnos a una familia, no sé, creo que por algún lado está acá, si viene una familia musulmana a vivir acá, se instala de repente acá, o si nosotros vamos, por alguna razón mañana se tienen que mudar y se van a vivir a Japón, bueno, ahí va a haber un choque ahí con el idioma, con la cultura de ese país que va a ser distinta a la que ustedes crecieron. Bueno, se refiere un poco a esto cuando habla de macrosistema y lo liga a lo cultural, que siempre está ligado a lo cultural, por otra parte. El modelo sistémico nos permite, pues, observar cómo cada grupo familiar se inserta dentro de la sociedad. Esto es lo que les dije recién. En nuestro caso, el microsistema de referencia es la familia, y la pareja y la constelación fraterna son los dos subsistemas de obligada referencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro del sistema familia tenemos el microsistema pareja y el microsistema los hermanos, ¿no? Y que poder analizar esto, analizar a la pareja por dentro de ese sistema y analizar la relación entre los hermanos, también nos va a dar cuenta un poco de qué pasa en esa familia. Partiendo de estos principios, podemos decir que dentro de los sistemas, los subsistemas funcionan con sus características propias, formando una verdadera unidad con la totalidad. Es esto que venimos hablando. Acuérdense siempre de que si hablamos de subsistemas, hablamos de los integrantes de la familia. O sea, lo que está diciendo acá es que la pareja va a funcionar de alguna manera, la relación de los hermanos va a funcionar de una manera, y que todo eso va a ser finalmente al todo de esa familia. Así la estructura familiar es compleja y la dinámica general de la misma está mediada por el funcionamiento particular de cada subsistema. Nos metemos un poco en la definición de familia según la teoría sistémica general, leyendo cómo la definió Minuchin. Dice: la familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. Un poco más adelante vamos a ir profundizando un poco o desmenuzando esto, porque suena a definición demasiada del diccionario. A partir del enfoque sistémico, los estudios de familia se basan
no tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como características estables de todo el entorno familiar. Lo que está diciendo acá es la mirada del enfoque sistémico, que no tiene que ver tanto con el individuo. De eso, como dijimos hoy, se encarga el psicoanálisis, de focalizar en el individuo. El enfoque sistémico va a focalizar sobre la familia y cómo se relaciona. Esta definición de familia supone un gran avance para el estudio de la organización familiar, dice el autor, y de ella extraemos las características del sistema, que sería conjunto, estructura, personas, interacción, y otras que son atribuibles a los sistemas sociales, si es más abierto, si es positivo, si es complejo, etc. Esto igual se los digo, lo de la definición de familia, como para que tengan una idea. Lo que sigue ahora en el apunte, que avanzamos un poco, no mucho, porque quiero dejar lugar a alguna otra pregunta y porque hoy vimos un montón de cosas. Lo que vamos a describir es esto. Arrancó la definición. La familia es un conjunto. Bueno, ahora vamos a ver conjunto, por ejemplo. Y un poquito más adelante vamos a ver estructurado. ¿A qué se refiere con cada cosa que se refiere? Para poder desmenuzar bien la definición. La de conjunto dice, en tanto que conjunto, la familia es una totalidad que aporta una realidad más allá de la suma de las individualidades. El todo es más que la suma de las partes, diría acá. Esta totalidad se construye mediante un sistema de valores y creencias compartidas por las experiencias vividas a lo largo de la vida y por los rituales y costumbres que se transmiten generacionalmente. Lo que estábamos hablando antes es justamente esta idea de que de alguna manera en la familia uno construye una identidad, ¿no? Estas costumbres de las que hablábamos de alguna manera nos dan una identidad con la que luego vamos a salir al mundo. Y si tenemos suerte, vamos a cuestionar esas costumbres de los que venimos hablando. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Los cruces de cultura, qué loco, justo lo hablamos hoy en práctica, buenísimo, eso dice Agustina. No sé, Mazo familia creo que es. ¿A qué se refiere mazo? No, mazo sistema, ¿me querés decir vos? Sí, que está ahí cuando hablas del texto, cuando hablas de familias abiertas, y después dice... Yo te hablé, claro, microsistema, mesosistema y macrosistema. Vos me preguntás por el macrosistema. El macrosistema está el microsistema, para hacer una especie de resumen, que son los integrantes de la familia, ese entorno familiar. Después sigue se me fue la palabra, yo que estoy con el mesosistema, que tiene que ver con la interacción de este sistema con los otros sistemas con los que nos cruzamos, la escuela, el club, todo eso, y el macrosistema, que tiene que ver con el lugar en el donde se desarrolla todo eso, donde vivimos, que tiene que ver con la cultura. Ese sería el resumen, en pocas palabras, de estos tres conceptos. El macrosistema sería lo cultural, la cultura en donde todo eso funciona. Claro, y el meso es donde estamos, donde nos vinculamos con algún lugar. Claro. Con la escuela, con todo. Yo creo que es la familia, nosotros. La familia. El primero tiene que ver con la familia. El otro es con el contexto y el otro con la cultura. Exactamente. El otro es con el contexto, con todas las actividades que ustedes llevan a un hijo a fútbol, van a la escuela. Yo puse la escuela porque es el más inevitable de todos. Y con eso a eso se le llama mesosistema. El macro, como la palabra lo indica, es la cultura en la que se nace y la relación que se establece con esa cultura
cómo impera sobre nosotros y bueno, es en el que cómo nos relacionamos en definitiva con la sociedad en la que nos tocó nacer. Eso sería el masosistema. ¿Qué más les quería decir? Con respecto a la definición de familia, para cerrar un poco esto, sí. Cuando hablas de familia abierta, ¿qué quiere decir eso, abierta? Que es un sistema abierto, que justamente la familia interactúa por dentro, pero a la vez interactúa, es un sistema que está abierto, digo, uno no se relaciona dentro de la familia y se relaciona por fuera de la familia. Y se vuelve a relacionar con toda esa influencia dentro de la familia y esto está en constante relación. Te vas relacionando por fuera y por dentro de la familia y sobre todo se producen cambios. Eso yo se los planteé en la primera clase. Siempre vamos a estar hablando de sistemas abiertos, porque sistema cerrado es algo que no puede sufrir alteraciones prácticamente, o la alteración que sufre es interna. Yo les puse el caso, me acuerdo, de un termómetro. No puede tener interacción. Sin embargo, cuando uno se lo coloca y aumenta, digo, hay algo ahí que se modifica. El universo es un sistema cerrado, por ejemplo. La familia es un sistema abierto porque las relaciones están en constante interacción y porque siempre hay cambios. Por más que no se quiera, siempre se van... El hecho de interactuar con el exterior y de interactuar incluso en el silencio total, siempre se van a producir algún tipo de cambios. Me parece que yo lo dejaría acá porque si sigo avanzando van a ser muchos conceptos y a mí me parece bien que quede lo de hoy como para que podamos reflexionar con esto, que quede la idea sobre todo que cuando les toque intervenir van a tener que relacionarse con todo este despliegue, ¿no?, que nos pasó hoy, y que si bien hay cosas que se parecen, cada familia es algo, y cada persona vive la realidad desde algo que le pasó, desde un lugar diferente. ¿Nos parecemos en qué? En que casi todos tenemos perros. Ahora, la relación que cada uno establece con el perro, o las razones por las que cada uno decide tener un perro son muy diferentes, incluso las razones por las que uno decide no tener un perro. Entonces, esto ustedes lo van a tener que tener siempre presente y siempre claro a la hora de intervenir en una familia. Que por más que haya cuestiones que se repitan y que ustedes puedan saber manejar, en cada familia hay algo que funciona diferente. Y lo que ustedes puedan decir en cada familia también se va a escuchar diferente. La vivencia que cada uno tiene le da un mirar a uno sobre la vida y una escucha sobre lo que está diciendo que siempre va a ser particular. Y eso está bueno porque, sobre todo en campos como la psicología, uno necesita aprender, pero en definitiva no hay una receta, no hay un método exacto. Digo, hay cosas que nos van a servir, herramientas que nosotros sabemos que vamos a poder utilizar, porque en una familia va a haber relación, va a haber conflicto, digo, estas cosas sí estamos seguros de que van a suceder. Ahora, la manera en la que uno va a intervenir es muy artesanal. Por un lado, todo el saber que puedan acumular les va a servir. Y por otro lado, también van a tener que desarrollar de alguna manera esa intuición, ese olfato para saber en qué momento va cada cosa.
cada familia es un caso diferente. Bueno, si tienen alguna pregunta, vamos con las preguntas, y si no, le damos por finalizada esta clase, que les agradezco porque la verdad que estuvo súper dinámica y un poco nos fuimos por las ramas, pero como dice un poeta, ¿qué rama no es del árbol? Bueno. Así que si nos fuimos por las ramas era porque era necesario. Gracias, profe. Se aprende mucho. Después, lo que quedó por ahí de estas cuestiones más de la definición de familia, está bueno que por ahí el lunes lo puedan trabajar en el práctico, si surgen dudas de eso. Y si no, lo vemos en algún momento. Vamos y venimos. Me encantó la clase. Bueno, Vanina dice, les agradezco. A mí también me encantó. Y la clase la hacemos entre todos. Así que somos todos responsables. En ese sentido, les agradezco a ustedes. Gracias, Ulises. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buena semana. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches.